De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Este, Como les comentaba, mi nombre es José Luis Pérez, trabajo para el equipo de comunicaciones en Alianza para el Gobierno Abierto, OGP por sus siglas en inglés. Y bueno, nos entusiasma muchísimo arrancar con este taller sobre cómo construir buenas historias de gobierno abierto, historias fuertes que puedan comunicar esos mensajes. Como muchas y muchos de ustedes, pues nosotros siempre nos preguntamos cómo podemos comunicar el trabajo que hacemos con personas reformadoras en el gobierno, activistas de sociedad civil, organizaciones internacionales y otros actores que están haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Y cómo podemos hacer conocer ese trabajo y lo importante que es no solo para la ciudadanía, sino no solo para la gente que trabaja en este espacio, sino para la ciudadanía en general. Las historias, grandes piezas de contenido, tienen ese potencial de informar, de inspirar, pero también de celebrar esas reformas, ese trabajo que hacemos y el alto impacto que pueden tener en la vida de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, hoy tenemos un par de presentaciones, pero la idea es que este taller sea interactivo, así que tendremos un Jamboard, así que esperamos que puedan participar de forma bastante activa. Y cuando, o sea, se trata de contar historias, ya vamos a hablar del Jamboard un poquito más adelante, pero sí, cuando se trata de contar historias, pues obviamente nunca hay una fórmula exacta para hacerlo, hay maneras diferentes de comunicar diferentes problemas en diferentes contextos, así que por ello hemos invitado a Cindy Romero, que es la encargada de comunicaciones en el International Budget Partnership. Cindy nos contará hacia el final de este taller sobre algunas historias en las que ha trabajado. Y también hoy nos acompaña como invitada especial Romina Coleman. Romina, pues ahí pueden ver su foto y su título. Romina trabaja en periodismo de datos, o ha trabajado en periodismo de datos desde hace muchísimos años. Me ha trabajado con varias organizaciones internacionales para transformar datos extremadamente complejos en narrativas que no solo explican lo que significan esos datos, sino cómo pueden inspirar a la acción y lo que eso significa para la ciudadanía en general. Actualmente Romina es editora de datos para América Latina en la Organized Crime and Corruption Reporting Project. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a Romy para que nos cuente cómo ha trabajado en esto, cuál es su proceso para extraer la historia de estos datos tan complejos y que nos comparta tal vez algunos ejemplos de su trabajo en los últimos años. Así que, Romy, un gusto tenerte hoy y adelante. Gracias, José, y bueno, gracias por la invitación y un placer estar y siempre colaborar con OGP. Bueno, quiero decirles primero que yo soy de esas personas que lee sus informes y lee los documentos que producen ustedes, que para mí son súper importantes y sacamos muchos insumos a nivel periodístico para las investigaciones que hacemos, así que un poco como de mi experiencia acá también tiene que ver con algunos años de trabajo en leer esos documentos y en ver como qué cosas por ahí de periodismo se pueden trasladar a estos procesos como para mejorar y llegar más a la audiencia. Bueno, como lo dice la presentación, voy a dar como algunas pequeñas sugerencias y tips para contar historias con datos y algunos ejemplos cortitos. Muy al grano va a ser digamos, de ir específicamente como en estos aprendizajes. Vamos con la slide 1, la siguiente. Bueno, una de las cosas que siempre nos pasa es, hacemos mucho trabajo en datos en general, todos los que trabajamos acá, organizaciones de la sociedad civil, gobierno, periodistas, y muchas veces estamos 3 meses, 6 meses con planillas de cálculo, haciendo investigaciones. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento que queremos escribir la historia, como invertimos tanto tiempo en eso, queremos que todo vaya a lo que vamos a escribir. Entonces, uno de los trucos para mí para escribir buenas historias de datos es el truco de los 3 puntos. Esto de pensar qué 3 cosas de todo lo que el trabajo que ustedes hicieron son relevantes y deberían ir en esa historia. ¿Por qué? Y les cuento una experiencia fallida que tuvimos como que transformar. En un momento, cuando yo trabajaba en el diario La Nación, Data empezó a ir a televisión. Entonces, la primera aparición de Data en televisión era como toda una idea de construir un discurso con muchos datos, ir muy al grano, etcétera, etcétera. Cuando salimos de esa primera aparición, el productor nos dice 3 datos, porque eso es lo que la audiencia recuerda. Son 3 puntos claves de tu investigación, que son los que querés dejar en las personas. Y ustedes me pueden preguntar de cómo llegar a esos 3 puntos. Bueno, cuando tengan un informe o un trabajo de este estilo,
cuáles son las primeras 3 cosas que se les vienen a la cabeza si una persona les dice, quiero que me contés cuáles son tus principales hallazgos. Siempre ese instinto como rápido de decir, bueno, esto, esto y esto probablemente sea lo más importante como para ir bajando para construir la historia. Entonces es un ejercicio que, digamos, implica un poco de proceso de construcción de cómo en general llevamos lo que trabajamos a los reportes, pero ayuda mucho para priorizar, porque esta priorización justamente recuerda en nuestra cabeza como las 3 cosas más importantes que hallamos en ese primer trabajo que hicimos. Después tenemos otra slide más, que es el truco del compartir, de la mirada del otro. Y esto también muy casero es contarle a una persona que no tenga nada que ver con nuestro trabajo, contarle lo que queremos contar, justamente para ver si se entiende lo que queremos decir. Porque ahí vamos a tener muchos procesos de iteración, de pregunta, repregunta, de por qué estás mencionando esto, qué quieres decir con esto, y nos vamos a dar cuenta de cosas como, por ejemplo, que muchas veces en los reportes de gobierno y en los reportes de las ONGs hay mucho tecnicismo. Muchas palabras que vienen de los documentos públicos, porque estamos todos acostumbrados a trabajar en documentos públicos, y ese tecnicismo se lleva a las historias. Entonces, por un lado tenemos este proceso de que tenemos que convertirnos en esos técnicos del Estado como para poder entender lo que los funcionarios producen, pero tenemos que llegar a nuestra audiencia en un lenguaje claro. Les pongo un ejemplo, que es cuando trabajamos con presupuesto nacional. He trabajado mucho con eso y es muy complejo, y los números son muy abstractos para las personas también. Entonces, dos buenas como prácticas cuando se trabaja con presupuesto, por ejemplo, para evitar el tecnicismo, no decir dinero devengado, sino dinero gastado. Gastado es más cercano al bolsillo de la gente, lo entienden más en la cotidianeidad. Y por otro lado, tratar de cuantificar los números que mencionamos, que pasan como muy abstractos, a cosas que realmente sean más cercanas a las personas. Por ejemplo, si si un ministerio invirtió X cantidad de millones de dólares en construir un edificio, ¿a cuántas jubilaciones equivale eso? ¿A cuántas jubilaciones mínimas del país? Entonces, hacer esas comparaciones con los datos sacan un poco de abstracción y lo que ayudan es a crear más cercanía con la audiencia. Siguiente slide. A ver, ahí está. Y los datos son la excusa para contar las historias. Nunca los datos son los protagonistas. ¿Por qué? Porque nosotros para lo cual trabajamos bases de datos es para encontrar esos patrones, y esos patrones hablan de cómo funcionan los sistemas atrás, y detrás de esos sistemas hay personas a las que esos números, digamos, les afectan. Entonces, si tenemos como, por ejemplo, un caso esto es una nota de UNICEF, pero de cómo la falta de presupuesto en educación de los países afecta a las niñas. Busquemos una historia de una niña. Busquemos a alguien a la que efectivamente esto le esté impactando y le impida desarrollarse como quiere desarrollarse en su máximo potencial. Entonces, tener siempre muy en cuenta como efectivamente cuál es mi historia detrás de esto, qué narrativa le voy a poner, que no empiece a hablar de todo un resumen de la base de datos que termina siendo muchas veces para la audiencia técnico y muy académico, sino a quién está afectando este número, de qué personas o grupos de personas están hablando estos resultados o hallazgos, y buscar a esa población para encontrar una historia. Siguiente slide. Y traigo acá una historia que escribí para OCP, Open Contracting Partnership, que es sobre cómo las mujeres se empoderaron en República Dominicana en materia de contratos públicos. ¿Por qué traigo a colación esta historia? Primero, fíjense, más allá del título, el elemento visual de las fotografías, cómo no solo, digamos, los números, sino lo visual importa en una historia, y esta foto es como muy fuerte y posiciona muy fuerte a la mujer desde el ángulo desde el que está tomada. Y por otro lado, porque me parece que es muy importante cuando estén buscando estas historias que escuchen las entrevistas que hacen cuando las hacen, para ver qué frases son las que son más fuertes para construir esa historia. Por ejemplo, en este caso, esta persona en la entrevista que hicimos en OCP lo que nos dijo es, lo que nos empezamos a preguntar es por qué las mujeres no participaban. Entonces, esa pregunta fue el gancho de la historia como para empezar a contar, bueno, ¿por qué no participaban? Bueno, se fueron a analizar los números, lo que estaba pasando efectivamente era esto, etcétera, etcétera. Entonces,
cuando hagan las entrevistas, siempre hablen con las personas, estén muy atentos a esas frases, que son frases que van a quedar en la audiencia y que pueden ser lo que llamamos el gancho para que el lector quiera seguir leyendo. En principio, no me acuerdo la fuente, pero se la puedo conseguir, solo el 20% de las personas leen los artículos completos. Y hay mucha tasa alta de abandono en los artículos en general, es decir, casi nadie termina de leer los artículos periodísticos. Entonces, un punto importante siempre es cómo mantenemos al lector para que lo que nosotros creemos y hemos trabajado durante tanto tiempo es importante, sea importante para ese lector, esa lectora también. Entonces, piensen en mantener la historia durante todo el proceso. Puede ayudarles mucho, y es algo que yo les recomiendo a mis estudiantes, es no escriban nada, no escriban absolutamente nada, ármense un esquema como bullet points de cómo contarían esa historia. Cuando ustedes tienen muy claro cómo se contaría esa historia y en qué parte entran los datos, recién ahí siéntense a escribir la historia. Un profesor mío decía que cuando uno no sabe qué escribir es porque no investigó o no tiene muy masticado el tema. Entonces, déjense llevar en el sentido de poca estructura de voy a mirar el informe y vuelvo a la computadora, y empiecen a escribir con lo primero que les salga. Dejen descansar los textos, eso es un buen ejercicio con los datos también, porque uno cuando los lee al otro día como que siente que los textos tienen muchos datos. Por ejemplo, he visto textos con datos que tienen más de 2 porcentajes en una oración, y eso puede ser mucho nuevamente para el lector. Entonces, ¿cuál es el dato más importante? Si tengo que poner esos 2 datos, bueno, ¿con cuál me quedo, cuál me elijo y cuál representa mejor lo que yo quiero contar? Siguiente slide. Y esta es una historia que para mostrarles la complejidad también, y que estoy de su lado, digamos, en que todos sufrimos esta cosa de que trabajamos muchísimo con los datos y después termina cómo hacemos esa síntesis para que verdaderamente sea importante, pero mostrar como lo global del sistema. En los SRP trabajamos una historia, una investigación sobre la crisis de la deforestación en Nicaragua. Para esta investigación en particular, lo que hicimos fue trabajar los datos de Global Forest Watch, que tiene información sobre los territorios indígenas y al mismo tiempo sobre la deforestación que hay en Nicaragua, y eran un montón de datos trabajando con el equipo más técnico de OSSRP, y tuvimos que elegir, o sea, cuáles eran los mapas, cuál era la información de toda esa información que estaba disponible, que a nosotros nos permitía contar la historia y que los datos fueran las cosas y el lector pudiera decir, ¿por qué está pasando esto? Nosotros, perdón, pudiéramos decir, ¿por qué está pasando esto? Esta historia es importante. Siguiente slide. Ahí está. Entonces, ¿qué hicimos? Comparar esto, uno siempre cuando piensa en deforestación piensa en Brasil, y siempre dice, bueno, el país que más deforestación tiene es Brasil. Pero cuando se miraban los números comparativamente, lo que pasaba es que Nicaragua, el nivel de deforestación anual, la tasa era mucho más alta. Entonces, nuevamente, un montón de datos, millones de datos, esto estaba en Our World in Data, que tuvimos que consultar también a researchers para poder entender la información, cómo se construían las métricas, o sea, desconstruir todo ese proceso a través del cual habían llegado a las conclusiones en los gráficos. Toda esta información nos permite contar por qué lo que te vamos a decir de Nicaragua es importante. Y nuevamente, no estamos queriendo volcar todos los datos que encontramos, sino esos 2 o 3 datos que nos permiten traccionar la historia. Siguiente. Esto está todo en formato de storytelling, después les puedo compartir el link, pero fíjense cómo una vez que el título era fuerte, digamos, de esta es la crisis de deforestación, mostramos el mapa, lo que le vamos a contar al lector es cómo pasó esto. Cómo una pregunta también en una historia puede ser un disparador para contar lo que queremos contar y cómo están siendo vulnerados los derechos de las personas que viven en ese lugar. Siguiente, por favor. Ahí está. Y esta es otra historia totalmente distinta que se hizo con datos del registro de Luxemburgo, de sociedades, compañías. ¿Qué pasaba? Ustedes conocen las plataformas de gobierno en general, donde están, o digamos, quiénes son las personas que componen las sociedades o los contratos, son como muy difíciles de comprender. Y en general, cuando trabajamos con datos, descargamos toda esa información y nuevamente comenzamos a buscar los patrones detrás de datos. Bueno, ¿qué sucedió con este registro? El proyecto se llamó OpenLux, con el registro de Luxemburgo. Bueno, justamente esto, que había alrededor de 300 niños, o sea, personas menores de 18 años, que estaban como beneficiarios finales o con un control significativo
sobre compañías en Luxemburgo. Entonces traje este tweet justamente pensando nuevamente en cómo en millones de registros se encontró este patrón y cómo un compañero mío de la organización fue a contar la historia en Twitter, ¿no? Y también para dejar de pensar un poco también en los textos largos y pensar cómo comunicamos en otros formatos. Entonces él lo que preguntaba justamente es, no le dejarías volar un avión a un niño, pero le estás dejando manejar o tener el control de una compañía. Entonces, como esa pregunta hace, ¿qué está pasando acá? A ver, esto es interesante. Y el nombre del artículo empezaba como Bebés Jefes. Entonces, los títulos son importantes, las bajadas sí son importantes, pero si ustedes tienen título, elementos visuales y logran como seleccionar o priorizar lo más importante, es probable que lleguen a una buena historia. Y esa buena historia lleva tiempo para producir. Entonces, déjense estos espacios de descanso de los textos, de compartir con compañeros que no hayan trabajado en los informes o en el trabajo que justamente quieren presentar, para escuchar más voces y ser permeable a esa posible también audiencia que después va a leer su historia. Siguiente, por favor. Ahí está, este es como era la presentación y también fíjense digamos, el dibujo y la caricatura. Siguiente. Ahí está. Y ahora un poquito de visualizaciones que no, o sea, esto es muy cortito, es solo un slide, pero en general traje algo que veo mucho en los informes de gobierno y cosas que no funcionan. Los gráficos de torta, ya sabemos los tridimensionales y los que no son tridimensionales. Cuando ustedes quieren contar algo, pierde el sentido si no se entiende para el lector lo que se quiere contar. Acá no hay, fíjense, hay, por ejemplo, en el primer caso que está como la mayoría del gráfico de torta en celeste, el primer campo se puede leer, el resto no. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Poner todos los elementos en un mismo lugar hace que pierda fuerza el gráfico porque no logra transmitir con claridad lo que nosotros queremos transmitir. En el segundo caso, igual, ¿cuánto tendría que pasar un lector para poder entender cada uno de los puntitos amarillos que están en el gráfico de torta tridimensional? O sea, el gráfico de torta es peor si es tridimensional. Entonces, ¿cuándo usar estos gráficos? Cuando tienen pocas categorías para contar en los informes, cuando en general son 2, 3, hasta 4. Cuando ya hay más categorías, pierde entendimiento. Entonces, la herramienta no es la correcta, este gráfico no es el correcto para contar lo que nosotros queremos contar. Entonces, no forzar tampoco las tecnologías, y es porque tengo que meter una visualización, entonces uso esto, sino que esta visualización no es la mejor para esta historia, o justamente para mostrar estos datos. ¿Cuál puede ser una visualización efectiva? Como empiecen como a cuestionarse eso, porque a veces también lo que queremos meter es como mucho estilo, color, y a veces todo se resuelve con una tabla, y una tabla es mucho más claro que poner un gráfico de torta. Entonces, pensar en esto de construir un poco las cosas que nosotros pensamos que porque es elegante, queda bien, pero no es entendible nuevamente a lo que nosotros queremos transmitir a la audiencia. Y siguiente, creo que me queda uno más, ¿no? O dos. Mantener la atención del lector. Acá agarré cómo comienza una historia justo es un interactivo, pero es una historia de un periódico de Canadá sobre el bias en los sistemas judiciales en el momento de la culpabilidad de las personas. Y empieza con la historia de una persona. No empieza con ningún número, son 3 párrafos en los que básicamente el foco está sobre la persona, sobre la historia de esa persona. Entonces, atrapo la atención del lector y lo mantengo en mi historia. Siguiente. ¿No hay más? Una más. Y esto tomé prestado de la cuenta ASIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en Argentina. Ellos tienen muchísimos informes, trabajan con muchísimos datos, pero en su cuenta de Twitter, fíjense cómo cuando tienen que comunicar un informe, el link al informe está, pero el dato más power, o sea, el más potente, sale en una imagen en el tweet. Entonces uno piensa como, bueno, 13% solo accede a viviendas, a ver, ¿qué más hay en el informe? Entonces también pensar nuevamente en estos temas de formato y cómo, digamos, de acuerdo a lo que nosotros queremos contar, vamos a tener que adaptarlo para los distintos canales de comunicación que queremos transmitir lo que queremos contar. Y creo que ya está. No sé si tengo una más. ¿Estoy? Creo que ahí estás. Ahí está. Muchísimas gracias, Romy, te agradecemos un montón. Creo que lo que compartes Por es favor. muchas personas, incluyendo las que están aquí en este taller hoy,
pues atraviesan todos los días, ¿no? Y nos encontramos con ese tipo de obstáculos, ese tipo de preguntas. De hecho, ahí veo que Jorge te hace una pregunta si tú escribes el título al final o al principio de la redacción de tu Los historia. editores con el periodista y depende, va cambiando. O sea, a veces surge primero, o sea, cuando uno tiene toda la información, el título, y a medida que la historia se va editando, cambia el título, pero siempre pensamos en esto de, bueno, de poner algo que inicialmente dé la historia y después se va editando a medida que avanzan. Nosotros por lo menos tenemos dos procesos de edición después de que se escriben las historias de los periodistas y en general no es un solo periodista que escribe la historia, sino son 5 o 6 que están en la misma historia. Entonces, imagínense cómo el brainstorming de todo eso va mutando, digamos. Y siempre hay alguien, eso está bueno decir lo último, que siempre hay alguien que es muy bueno para los títulos. Entonces, vieron, o para las ideas, los títulos de proyectos, o nosotros ahora vamos a lanzar un manual de búsquedas de información en sistemas públicos de Latinoamérica y como que decimos, ya sabemos que hay una persona que es muy buena para el título. Entonces, ¿cómo comunicamos eso? Y el título es muy importante y va a sufrir cambios en el proceso. Total, total. No, y ahorita veo mi equipo y, o sea, pensamos exactamente igual, ¿no? Porque eso es todo un proceso. Queremos que el título sea interesante, pero que también sea corto, porque de repente vemos títulos que son extremadamente largos, tan largos como el artículo, y al final como que no, no sirven el propósito. Pero muchísimas gracias, Romy. Podríamos hablar de esto por horas, pero desafortunadamente solo tenemos un poquito de tiempo. Para quienes nos acaban de acompañar o durante la presentación de Romy, si nos pudieran compartir sus nombres, de dónde nos acompañan, qué es lo que quieren aprender a través del chat, sería genial. Y si se sienten cómodas, cómodos, abriendo sus cámaras para que nos podamos ver, porque a pesar de la distancia esperamos que por lo menos nos podamos sentir un poco más cerca de lo virtual. Pero sí, como muchas y muchos de ustedes saben, OGP lanzó un portal de historias que se llama Historias Abiertas, que lo podemos ver ahí en la presentación, o Open Stories. Y básicamente ahí almacenamos las historias de alto impacto de la comunidad. Historias que vienen de compromisos que países o gobiernos locales han hecho a través de OGP. Y recientemente le pedimos a la comunidad de gobierno abierto que nos enviaran sus propias historias a través de un generador de historias al que llamamos Tu Historia en Breve. Es básicamente una forma donde pedimos cierta información sobre la historia. Así que muchísimas gracias a quienes ya hayan enviado sus historias y a quienes todavía no, les invitamos a que las compartan y que juntos podamos trabajar en esas historias para comunicar el trabajo que están haciendo y el impacto que tienen en la ciudadanía. Y como les comentaba, pues es el último de los talleres de esta semana, pero esperamos hacer más en el futuro. Y queremos que esto sea interactivo, así que vamos a ver o identificar 4 elementos necesarios para hacer una historia fuerte y cómo los podemos aplicar en las historias en las que están trabajando. Esperamos que mientras vamos viendo cada elemento puedan hacerse la pregunta, bueno, este elemento, ¿cómo se aplica a la historia a la que estoy desarrollando en este momento o la que tenemos en mente? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? ¿Qué le tenemos que poner más énfasis? Y la idea es que esto sea interactivo, así que queremos escuchar de ustedes las ideas que tengan, las historias en las que están trabajando. Y por eso tenemos un Jamboard o una pizarra virtual en donde pueden agregar sus contribuciones, sus ideas. Le voy a pedir a mi colega Marco, que nos acompaña hoy, si nos puede compartir la pizarra y que nos pueda mencionar tal vez unas instrucciones básicas para cómo usarlo. ¿Estás por ahí, Marco? Muchas gracias, José. ¿Me puedes escuchar? Sí, te escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Bueno, vamos a compartir una pantalla nueva y voy a enseñar cómo hacemos para añadir cosas en el Jamboard, que está justo aquí. Podéis ver que tenemos diferentes pantallas para las diferentes categorías que José va a enseñaros hoy. Y empezaremos con la primera categoría, que es personaje. Solamente os voy a enseñar cómo se pega un nuevo post-it, cómo se pega una nueva entrada y vamos a ponerla aquí. La podéis mover en la pantalla, la podéis editar también, podéis cambiar color también. Y hay algunas preguntas aquí que pueden ayudaros a pensar cómo popular esta pantalla, y a cada vez que terminaremos una categoría, José os pedirá de añadir vuestros inputs. Así que empezamos con la presentación. Muchísimas gracias, Marco. Entonces, sí, como les mencionaba, vamos a
ver 4 elementos básicos que nosotros por lo menos usamos o que evaluamos a la hora de crear historias. Estos son el personaje de la historia o la personaje, el contexto, donde se está llevando a cabo la historia, el conflicto y la conclusión. Así que vamos a empezar con... Gracias, Marco. Vamos a empezar con el personaje. Y espero que todos puedan ver en pantalla la presentación. Bueno, pues sí, el primer elemento que debemos identificar es el o la personaje. Esta es una de las primeras preguntas que tenemos en ese generador de historias, pero es por una razón, ¿no? Este es uno de los aspectos más importantes porque humaniza la historia, ¿no? Abstrae la historia más allá de los datos, más allá del proceso, más allá del tecnicismo, y lo centramos en una persona de carne y hueso que atraviesa desafíos como todos nosotros y piensa en esas soluciones o está metido dentro de ese proceso de buscar esa solución, ¿no? Por ejemplo, la persona que teníamos en la foto anterior es Mabel Bianco. Muchas tal vez conozcan a Mabel. Es una doctora, activista, feminista que ha trabajado en temas de salud reproductiva y violencia de género por décadas. Y más que hablar del tema en general o el compromiso que hizo Argentina a través de OGP y explicar el tecnicismo, queríamos explicar o nos queríamos enfocar en la perspectiva de Mabel, ¿no? Cómo vio ella y vivió las protestas de cuando ella era joven, similares a las del Ni Una Menos, comparadas con las más recientes, lo que significó para ella y a partir de eso el trabajo que ella está haciendo para avanzar esa lucha y cómo trabaja con personas en gobierno y sociedad civil para avanzar esa agenda, ¿no? De igualdad de género y esos temas relacionados. Es una mujer excepcional y ofrece una perspectiva única al problema. Y eso es lo que buscamos al final del día, ¿no? Una persona que esté al centro de la historia, como nos comentaba Romy. Esta persona puede ser, y ahorita vamos a ver, un reformador, una persona reformadora de gobierno, una persona de sociedad civil, puede ser una persona como ustedes que nos acompañan el día de hoy, y ver la historia desde esa perspectiva, ¿no? Este elemento es importante porque al final del día el trabajo que hacemos se trata y es para las personas, ¿no? Para la ciudadanía. Y hay un deseo por hacerse sentir parte de ese cambio, parte de ese proceso, de ese evento. Así que entre más relacionable sea ese personaje, entre más personalidad tenga o más podamos abstraer esa esencia del personaje, más nuestra audiencia se puede conectar con él o con ella, más fuerte va a ser esa historia, ¿no? Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos mostrar de dónde viene esta persona, el trabajo que hace, la experiencia que ha tenido. Y como decía Romy, poner bastante atención en las citas o las anécdotas que estas personas nos comparten porque son muy importantes y agregan muchísimo contexto, muchísimo peso a esa historia, ¿no? Y entre mejores ejemplos pueda compartir de su experiencia, mejor, más inspiradora será la historia, ¿no? Como Mabel, que hacía la comparación entre las protestas cuando ella era joven a las de ahora. Así que como les comentaba, identificamos 3 tipos de personajes, pero eso no quiere decir que estas sean las únicas categorías que podamos considerar. Este personaje puede ser una persona reformadora de gobierno, puede ser un activista o sociedad civil, o una persona ciudadana de todos los días, que es una persona beneficiaria de la reforma y que a través de sus ojos podemos ver cuál es el impacto verdadero, ¿no? Y eso muchas veces es la historia más popular o el personaje más popular. Así que los invitamos a que piensen en cuál de estos personajes se aplica mejor a su historia y cómo podemos desarrollar ese personaje. Así que quiero tomarme un minuto para que nos puedan ustedes compartir cuáles son los personajes que tienen en mente, cuáles son las personajes de sus historias. Así que vamos a regresar al Jamboard. Y como Marco nos comentó, pueden ahí agregar un post-it para que nos puedan compartir algunas opciones. Como verán, aquí ya tenemos algunos ejemplos de otros talleres que tuvimos esta semana. Creo que lo que hemos visto es que nos ayuda muchísimo ponerle un nombre a este personaje, darle como que esa personalidad a esa vida, porque nos ayuda más o menos a entender hacia dónde queremos que vaya la historia. Así que los invitamos, como decía Marco, ahí en la barra de al lado pueden hacer clic en ese icono del post-it y ahí pueden agregar. Entonces, mientras esperamos las contribuciones de los y las participantes,
quiero invitar a Romy o a Cintia, que nos acompañan también hoy, a ver si esto es parte del proceso que ustedes también hacen en sus historias, ¿verdad? La importancia que le dan al personaje, qué características buscan en una persona que quieren entrevistar. Romy, si quieres empezamos contigo. Ok. Sí, en general como que es este trabajo de terreno que nosotros llamamos, ¿no? De ir a reportear en el lugar, que es súper importante. Entonces, siempre que tenemos una historia, no sé, en Guatemala, en Nicaragua, la importancia de estar ahí, no solo porque muchas veces te refieren personas, pero por otro lado, uno viviendo en el mismo lugar donde vive la persona sobre la cual queremos contar la historia, empieza como a estar mucho más atento a justamente estas otras personas que pueden aparecer y que también son relevantes para contar esa historia que queremos contar. Entonces, mi sugerencia es como muchas veces salir del online, ahora que podemos, con las vacunas, digamos, del sistema online, del Zoom, del Meet, e ir al lugar, siempre que se pueda, donde está la persona que nos va a contar esa historia, para conectar también con la historia y porque hay muchas cosas del contexto que nos van a servir para hacer preguntas mucho más en profundidad. Total. Muchas gracias, Romy. Solo para recordarles a los participantes que tenemos el link del Jamboard en el chat. Y si es muy complicado usar el Jamboard, también pueden escribir sus contribuciones aquí en el chat. O si quieren levantar la mano para quitarse el mute del micrófono, podemos también facilitar eso. Me lo voy a pedir a mis colegas que por favor tomen nota de eso. Cindy, no sé si nos acompañas y nos podrías compartir tal vez si esto se apega mucho a tu proceso de historias y lo que buscas en un personaje al final del día. Muchas gracias, José. Así que nosotros también empezamos por esto, que es el tema central. ¿Cuáles son los personajes que nos pueden ayudar a organizar el tema de presupuestos abiertos, que puede ser un tema bastante técnico? Yo diría que uno de los desafíos que hemos tenido es, por supuesto, la pandemia lo ha hecho difícil encontrar esas personas y tener ese contacto personal, pero sí hemos logrado tener algunos miembros de nuestro equipo que han ido a los países. Nosotros como organización hemos empezado a tener más oficinas en más lugares y eso significa que el equipo que antes de comunicaciones que estaba todo centrado en Washington, D.C., hemos tomado la oportunidad de la pandemia para buscar personal que está más cerca de la gente, más cerca de las regiones donde estamos trabajando, y eso nos ha facilitado poder ir a los países y ir encontrando estos personajes que nos pueden ayudar a contar la historia. También estamos dependiendo muchísimo de los equipos, ¿verdad? De los equipos técnicos que identifiquen a estas personas. Por ejemplo, ahora mismo acabamos de lanzar el Open Budget Survey, la encuesta de presupuestos abiertos, y tenemos varias personas de nuestro equipo que están lanzando la encuesta en varios países donde trabajamos y le mandamos como un story sheet. Un formulario para que si ven una persona en el taller que dicen esa persona tiene la carisma, tiene la personalidad como para poder ser uno de estos personajes, que lo vayan escribiendo y vayan poniendo la información de contacto. Yo diría que uno de los desafíos también que tenemos es que, como bien dije, nuestro trabajo es bastante técnico y hay muchas personas también bastante humildes que no quieren tener ese protagonismo. Entonces también nos cuesta en eso, que hay mucha gente que no quieren que el trabajo se enfoque en ellos, que quieren que se enfoque en los datos y tener esa conversación que el dato solamente no es suficiente para que la gente se relacione con el trabajo. Es algo que hemos estado trabajando a cambiar esa cultura de que el protagonismo se puede hacer de manera ética. Esa es una de las cosas que hemos también empezado a fortalecer nuestro guidelines, la información que le estamos dando a los equipos de cómo colectar las historias de las personas de manera ética. Total. También tenemos problemas de lenguaje y eso puede ser en algunos de los países que trabajamos, las comunidades afectadas, particularmente la ciudadanía, cuando estamos trabajando una historia así. Por ejemplo, hicimos una historia recientemente en Senegal, en donde oficialmente el lenguaje que se habla es francés, pero entre la ciudadanía, especialmente la ciudadanía en comunidades marginalizadas, lo que hablan es Wolof. So, poder tener todo el trabajo logístico
para traducir esas historias y poder hacer las entrevistas en los lenguajes de la gente es sumamente importante. Total, total. No, y eso lo vemos también con comunidades indígenas, por ejemplo, es súper importante tener el equipo necesario para contar esas historias y contar las historias de manera exacta, ¿no? Porque muchas veces entre la traducción se pierden algunos elementos. Veo que hay una pregunta en el chat de María Liliana, que si una entidad dentro de alguna, o una dependencia dentro de alguna entidad puede ser el personaje. Sí podría ser, pero la idea es que encontremos a una persona dentro de esa misma dependencia, ¿no? Trabajando en esa entidad de gobierno, esa persona reformadora, que desde sus ojos podamos ver cómo es el proceso, por qué para esa persona es importante trabajar en esta reforma. Tenemos algunos videos que podemos compartir, por ejemplo, en Nigeria entrevistamos al ministro de Finanzas que están trabajando en un registro de compañías para terminar el lavado de dinero en el país y nos explica un poco de dónde viene esa necesidad de transparentar esos procesos. Pero sí vemos que al final del día, incluso no solo para videos, sino que también para artículos, ¿no? Si ponemos una persona de carne y hueso, creo que la gente se relaciona más con esa historia y al final del día pues termina siendo más popular. Vemos un montón de contribuciones en el Jamboard, muchísimas gracias. Al final de la sesión, nosotros vamos a ver algunos de esos ejemplos y nos contactamos con ustedes para seguir desarrollando esas historias. Vamos a regresar a la presentación porque solo nos queda un poco de tiempo. Y el segundo elemento del que queríamos hablar es el contexto. El contexto es muy importante porque aunque todos atravesamos problemas similares, es importante notar en dónde se desarrolla la historia y por qué está sucediendo en ese contexto en particular. Aquí en esta foto vemos a estudiantes en Corea, estudiantes de tercero primaria, que estaban preocupadas porque los paquetes de hielo que mantenían sus comidas escolares frías eran desechadas de manera no sostenible y no eran de material reciclable. Entonces expresaron sus preocupaciones. El gobierno afortunadamente facilita o tiene una reforma que facilita el input ciudadano independientemente de la edad que tengan. Y coincidentemente lograron hacer que el gobierno cambiara esos empaques a material más reciclable y que su desecho fuera de forma más sostenible. Entonces ahí vemos que las personas pueden tener incidencia desde pequeños. Obviamente este es un problema no solo único para Corea, pero es muy especial para este grupo de personas, ¿no? Entonces es importante escribirlo. Pensemos la historia como una obra de teatro, ¿no? Este contexto es básicamente el telón de fondo. Es como el escenario donde se está llevando a cabo la historia, entonces es importante saber en dónde es, si es un contexto urbano, un contexto rural, si estamos hablando de un grupo específico de personas, porque al final del día esto es lo que aterriza la historia y lo que aterriza a tu personaje también. Muchas veces se nos olvida que tal vez no todo el mundo está familiarizado con nuestros propios contextos y asumimos que todos saben cómo es la vida, no sé, en Buenos Aires o en Asunción. Pero creo que es importante recordar que muchas de las audiencias que tenemos no solo son locales, sino también globales, y el contexto incluso dentro del propio país tiende a cambiar, ¿no? Entonces tal vez gente de clase media alta no entiende por qué es tan difícil para algunas personas acceder a ciertos beneficios o el acceso a la justicia, entonces es importante desarrollarlo eso un poco más. Y por eso necesitamos varios ejemplos de varios lugares para inspirar incluso más reformas donde la gente pueda decir, bueno, eso es similar a lo que está pasando en mi país, pero de otra manera no lo podrían hacer si no nos tomamos el tiempo para definir ese contexto en donde la historia se lleva a cabo. En la siguiente laminilla tenemos una foto de una personaje que entrevistamos en Italia. Y como pueden ver en su cita, pues ella describe en dónde se está desarrollando la historia. Calabria, esa región de Italia, es una de las regiones más pobres, no solo de Italia, sino de Europa en general, entonces es muy difícil para la gente gente de su edad, especialmente acceder a trabajos, oportunidades laborales. Y esto es importante porque nos ayuda a ilustrar cómo es la vida ahí, cuáles son los elementos que facilitan esos desafíos y últimamente qué es lo que inspira a estos personajes a tomar acción, ¿no? Así que tomémonos un minuto, tal vez muy poquito, para regresar al Jamboard y vamos a pedirles a las y los participantes que nos puedan compartir, si hacen clic en el botón de arriba para pasar a la siguiente laminilla, cuál es el contexto de sus historias, en dónde se está llevando a cabo la historia, cuáles son
lugares, el país, la ciudad, el pueblo donde vemos el problema, donde vive este personaje, que mejor explica la historia. Y si damos un poquito de tiempo, tal vez regreso con Cindy, si nos puedes decir en 10 segundos tu visión sobre la importancia de este contexto. Para nosotros es sumamente importante porque trabajamos mucho y más que nada en los últimos años trabajamos con comunidades marginalizadas y es sumamente importante enseñar que el presupuesto le pertenece a todos y es que especialmente le pertenece a esa ciudadanía que no ha tenido acceso a esos espacios para contribuir. Así que para nosotros ha sido sumamente importante ir a esas comunidades, dar ese poco de color del contexto, enseñar en varios formatos esos espacios de informal settlements, comunidades informales en varios países que trabajamos. Así que es bien importante para nosotros y hemos estado también invirtiendo recursos de cómo capturar esas localidades de manera impactante. Y José, ¿puedo agregar algo más? Porfa, dale. A lo que dice Cintia, que creo que desde el lado también de pensar las historias, como tenemos que hacer un ejercicio de construir la manera en la que miramos nuestro contexto. Estamos muy acostumbrados a como ir muy rápido en la vida, no prestar atención a los detalles, y muchas veces las historias están ahí y solo hay que agudizar un poco más como la mirada y escuchar más. O sea, esta tendencia de interrumpir, digamos, tratar de resolver todo rápido, como escuchar y observar. Eso hay que volver como a desarrollarlo para que le da sensibilidad a las historias. Pongo un ejemplo muy cortito y chiquitito. En la ciudad de Buenos Aires, en muchas calles están lo que se llaman las estrellas amarillas, que básicamente son recordatorios de personas que murieron en siniestros de tránsito. Desde que el gobierno de la ciudad comenzó a poner esas estrellas amarillas, no hubo una nota periodística en 4 años. Una alumna de la Universidad Católica Argentina un día dijo, ¿por qué están esas estrellas ahí? Y buscó la base de datos y empezó a ver y a como desentramar los siniestros viales y los datos que habían en gobierno para tratar de entender el fenómeno. Y luego buscó la historia, a cómo era una de esas estrellas, cómo había muerto una chica en una de las principales avenidas de Buenos Aires. Entonces, cómo todos pasamos por eso y nadie vio el contexto, o sea, lo que estaba ocurriendo. Entonces, como que hay que volver a deconstruir y agudizar un poco más la mirada y pensar siempre en eso, en observar más. Total. No, y muchas veces lo tomamos por sentado, ¿no? Y es muy difícil o es muy fácil solo decir, bueno, se está llevando a cabo en una ciudad muy metropolitana, pero, ¿verdad? Tenemos que describir un poco más el contexto en general, ¿no? Y eso cómo se refleja en la vida de la ciudadanía. Nos queda muy poquito tiempo, así que nos vamos a apurar un poco. Vamos a regresar a la presentación. Muchas gracias, Marco. El siguiente elemento que identificamos en estas historias es el conflicto. Esta foto que vemos acá es en Kaduna, en Nigeria, donde la ciudadanía ha visto muchísimos proyectos de infraestructura en mal estado, desde escuelas hasta hospitales, servicios públicos que la gente necesita, ¿no? Y sin nada de ello, pues la gente no puede tener la calidad de vida que el gobierno busca asegurar para la ciudadanía. Entonces, el gobierno lo que hizo fue desarrollar una aplicación en donde la gente puede avisar qué proyectos de infraestructura necesitan más atención y de esa manera empoderando a la ciudadanía a ser monitores de proyectos de esta índole. Pero ahí el conflicto es muy claro, ¿no? O sea, hay dinero, pero no hay dinero suficiente para terminar algunos proyectos o no sabemos a dónde se va el dinero. Y mientras tanto la ciudadanía no puede acceder a este tipo de servicios públicos tan importantes para la vida de sus comunidades. Así que, si vamos a la siguiente lámina, para nosotros es muy importante definir cuál es ese problema societal que estamos tratando de resolver, andar un poco más, obviamente, en cómo eso se desarrolla en el contexto en el que está tomando la historia, porque aunque el problema es similar a un problema que nosotros tenemos, tal vez se ve de manera diferente en otros lugares, ¿no? Entonces, muchas veces nos adelantamos a solo describir el proceso de la reforma, pero no necesariamente por qué lo estamos haciendo o cómo afecta eso la vida de las personas. Entonces, veámoslo de la siguiente manera. Si esto es una obra de teatro, ¿no? Y tenemos el personaje y el contexto es básicamente el escenario, esto es la trama. El conflicto es la columna vertebral por lo que atraviesa toda la historia.
desde el origen hasta el final. Y es cierto, o sea, el conflicto puede cambiar en diferentes contextos, pero a la larga muchos de estos problemas los podemos ver reflejados en otras regiones, ¿no? O sea, yo estoy seguro que todos podemos ver que esas personas de Kaduna en Nigeria, ¿verdad? Ese mismo problema lo vemos en América Latina en muchísimos lugares. Y tener una reforma de ese tipo, pues empoderaría a la ciudadanía en todos nuestros países de manera impresionante, ¿no? Así que, y eso es lo que buscamos hacer con estas historias, informar, celebrar, pero también inspirar, ¿no? A demás personas. Como podemos ver en esta foto, el conflicto puede ser o explícito o no tan explícito. Como por ejemplo en Argentina, todos estamos familiarizados con las protestas del Ni Uno Menos, las protestas del 8M, violencia de género, salud reproductiva, desigualdad de género, son casos muy específicos que llevaron pues al desate de todas estas protestas, ¿no? Entonces el conflicto es muy claro. Pero en otras ocasiones, por ejemplo en Colombia, si pasamos a la siguiente, este joven que se llama Jimmy se dio cuenta que habían recursos destinados del gobierno para la respuesta del COVID-19, pero que no se estaban usando efectivamente en su comunidad. Entonces, eso no es algo que la gente, ¿verdad?, podamos ver, que sea tan tangible, pero Jimmy se puso las pilas y empezó a investigar en dónde se estaban yendo esos recursos y cómo eso se veía reflejado en su comunidad. Entonces, muchas veces o es explícito y lo podemos ver claramente, muchas veces hay que hacer un poquito más de investigación y ver cómo ese conflicto, ese problema afecta a la ciudadanía. Y ahí es donde los datos de Romy, que Romy estaba comentando, ¿verdad?, tienen un papel muy importante, sin necesariamente enfocarnos en los datos en sí, sino en cómo contribuyen a la narrativa. Nos queda muy poco tiempo, así que creo que no vamos a regresar al Jamboard. Vamos a pasar finalmente al último elemento que vemos en las historias, y esta es la conclusión. Más allá de solo decir, bueno, y todos vivieron felices para siempre, es saber el estado en el que la reforma o la iniciativa está el día de hoy, qué es lo que sigue, cuáles son los siguientes pasos. Es importante, si vamos a la siguiente lámina, Marco, enfocarnos en que la conclusión sea clara, ¿no? Que sea concisa, pero más importante que demuestre algo que sea medible y significativo y no dejarlo solo en, bueno, veremos qué pasa o hay una posibilidad de que funcione o no. Obviamente, muchas de las reformas en las que nosotros trabajamos, pues dependen de muchísimos factores, ¿no? El cambio de gobierno, qué tanta voluntad política hay, si hay recursos disponibles o no, pero muchas veces nos queremos enfocar en resultados preliminares o resultados que podamos decir, bueno, o sea, esto sí funciona o sí tiene potencial y queremos ponerlo eso al final de la historia. Y sí, aquí también podemos poner lecciones aprendidas para que muchísimas otras personas puedan implementarlas en el diseño, en su implementación de compromisos de OGP o en otros contextos, y así podemos inspirar a demás personas. En esta foto, ¿sí? Perdón, José, ¿puedo agregar algo? Un Dale. chico cortito. Que digo, que piensen también cuando escriban la historia vieron que en la academia muchas veces como lo que aparece en la conclusión tiene que ver con lo que aparece al inicio, ¿no? No puede aparecer nada que no se haya dicho antes. Acá, cuando quieran escribir este tipo de historias, si bien tiene que haber un gancho inicial, tiene que haber un gancho de cierre que deje pensando al lector. Como alguna frase, alguna pregunta abierta o algo que después de las conclusiones, digamos, deje pensando al lector de wow, es verdad lo que está diciendo, es importante este punto, como poner un buen cierre es tan importante como una buena apertura de historia. Excelente. No, total. Y bueno, en esta foto, como les comentaba, estas son personas en Sudáfrica. La gente no sabía hacia dónde iban los fondos públicos o no podían descifrar la información presupuestaria y cómo los bienes públicos se estaban administrando para la ciudadanía. Entonces, porque descifrar todos esos datos es muy difícil para una persona que no tiene ese entrenamiento. Entonces, el gobierno lo que hizo con sociedad civil es que hicieron estos hackatones y eventos donde le enseñaban a la ciudadanía a descifrar toda esa información tan compleja y que pudieran seguir el dinero y por fin ver hacia dónde iban esos bienes públicos. Entonces, debemos enfocarnos en esos cambios concretos, ¿no? Hoy muchísimos ciudadanos en Sudáfrica, ciudadanas, van al portal del presupuesto y empiezan a abogar por más inversiones en las comunidades o en sus comunidades, en escuelas, en hospitales, en otros servicios públicos.
Y de eso se trata al final del día, ¿no? Saber dar esa inspiración, ese paso hacia adelante y dejarle saber a la audiencia hacia dónde queremos llegar. Si pueden poner las conclusiones de sus historias o los conflictos de sus historias en el Jamboard, sería genial, pero veo que solo nos queda un poco de tiempo, así que vamos a pasar a nuestra tercera y última presentación. Solo nos va a tomar unos minutos. Esperamos que estos 4 elementos hayan quedado claros. Nos vamos a quedar al final por si tienen algunas dudas, pero al final del día esperamos que a partir de estos 4 elementos los puedan aplicar a sus historias y construir historias un poco más fuertes, construir historias más impactantes para informar al resto de la comunidad de gobierno abierto lo que estamos haciendo. Quisiera invitar a Cindy Romero, que nos ha acompañado durante todo este taller, de nuevo de International Budget Partnership, a que nos comparta un par de historias en las que ella y su equipo han trabajado y ver si podemos identificar algunos de esos elementos de los que platicamos hoy en esas historias. Así que, sin más preámbulos, Cindy, adelante. Muchas gracias, José. Déjame ver si puedo compartir mi screen. Me dice aquí, you cannot screen share while other participant is sharing. Así que no sé si hay manera de pasar el acceso. O también te puedo ahora pasar la presentación. Déjame ver. Ah, sí. Perfecto. Gracias. Marcos, si podemos dejar de presentar para que Cindy pueda presentar. Sí. No tendrías que ver nada de mí, ¿no? Todavía vemos tu presentación. ¿Sí? Sí. Yo veo la pantalla de Cintia, por las dudas. Perfecto. Entonces, adelante. Ok, muchísimas gracias. Lo único que no lo tengo en slideshow, perdón, déjame ver. Ahí lo pueden ver. Creo que perdimos tu presentación, si la puedes compartir otra vez. Claro. Perfecto, Sí, muchas gracias. funciona. Okay, muchísimas gracias. Entonces, sí, les quería, traté de hacer mi presentación en el mismo formato que acaban de compartir, de los 4 elementos y pensar cómo construimos esta historia basada en esos elementos. Así que esta historia que hicimos es sobre uno de nuestros socios, Iván, que trabaja en México y que ha estado usando la información presupuestaria para darle a luz, dar luz o resaltar que el gobierno de México le ha estado dando muchas amnistías a los en los taxes, a los impuestos de las personas ricas. Y una de las razones que hicimos esta historia es que, como ya he mencionado, uno de los problemas que tenemos en IBP es que el trabajo puede parecer bastante técnico y se nos puede olvidar el impacto que tiene. Y también, como tenemos muchas personas que podemos decir que son como budget nerds with a heart, que saben que la información que están recopilando tiene impacto humano, pero algunas veces les cuesta contar ese impacto humano y muchas veces también tienen miedo del escándalo, ¿verdad? Pero es escandaloso y da bastante rabia cuando vemos que los fondos públicos no se están gastando de manera que avance los intereses públicos. Entonces, esta historia empieza con ese escándalo, ¿verdad? Empieza con la historia de Iván, que fue colectando datos y que vio que se estaban dando estas amnistías. Y como bien dicen en esta citación, cuando empezó a ver los datos, él dijo que en este momento me enamoré del trabajo fiscal, porque me di de cuenta que no era algo boring, que no era algo técnico, pero que era algo que le permitía enfrentarse a las grandes corporaciones y a las personas privilegiadas que se estaban aprovechando del sistema
para no contribuir su parte a los recursos públicos. Entonces, una de las cosas que quería también mencionar de esta historia, y hablando de los títulos, porque usamos en el título esta historia familiar. Algunas veces nos puede facilitar la construcción de la historia si usamos un arco que ya la gente conoce. Puede ser Cinderella, puede ser en este caso David y Goliath. So, buscar algo que la gente ya conoce en la historia del David, y en nuestro caso hicimos a Iván, nuestro socio, el David, que estaba en conjunto con otros David recopilando la información para enfrentarse a ese sistema injusto, el Goliath que estaba privilegiando a la gente con poder. En términos del contexto también, si van a la website, y se la puedo poner en un ratito al final, tengo un slide con la website, pueden ver que también una de las cosas que hemos hecho es invertir en proveer ese color del contexto. Así que teníamos en esta historia mucha fotografía, GIFs, fotografía aerial, que enseñaba la ciudad en donde estaba situada Iván y su equipo, en donde ocurrió un terremoto, no aparecieron los fondos para reconstruir, y ahí vemos también ese conflicto de una comunidad que dice, ¿dónde está el dinero para la reconstrucción? No hay dinero porque se lo están robando, y se lo están robando de manera legal, que es lo que más da furia, ¿verdad? Que el sistema está permitiendo que la gente roben del pueblo porque no están contribuyendo sus impuestos. Y el impacto humano es que estas comunidades se quedan sin los recursos que necesitan para echar adelante cuando pasa algo bastante grande como un terremoto. En términos de contar la historia, como mencionaron, o contar el tema del conflicto, ahí en esta historia en particular, eso nos ayudó a identificar también los datos. ¿O cuáles datos? Pues los datos que más nos van a enseñar esa injusticia es ese sistema que beneficia a alguna gente y no a otros. Y así tratamos de tener un poco de disciplina en cuáles datos usamos en esta historia, cómo los usamos de manera más personal, con citaciones de los personajes. Y eso ahí también les admito que en práctica es muy difícil algunas veces ayudar a nuestros socios técnicos a tener un poco de disciplina en escoger los datos, pero si tenemos bien identificado cuál es el contexto y cuál es el conflicto, nos ayuda a decidir, ok, estos datos son los que más nos van a ayudar a reforzar ese tema de injusticia. Y a la final en esta historia, muy similar a las otras que han compartido, la conclusión tenía que ver con reformas que el equipo de Iván en Fundar en México pudieron avanzar, cómo pudieron luchar para que el gobierno primero proveyera más información sobre estas amnistías, y también pudieran pasar ciertas leyes para parar este sistema de amnistía. Obviamente en la historia todavía los problemas siguen, todavía el gobierno no es perfecto y Fundar sigue luchando, así que no es una conclusión perfecta, pero vemos ciertos avances que han podido lograr en términos de reformas legales y también en términos de herramientas técnicas que les permite encontrar esta información, porque eso es algo que también hemos estado tratando de enfatizar, que la transparencia no va a arreglar los problemas de corrupción, pero nos da la información como sociedad civil para seguir luchando y seguir dándole luz a los problemas que vemos. Entonces, si quisieran ver más sobre esta historia de Fundar y en México, otras historias que tenemos, pueden visitar nuestro Story Portal,
story.internationalbudget.org. Y si ponen IAS, encuentran todas las historias en inglés, en español. Muchísimas gracias, José, y todo el equipo de OGP. Muchas gracias, Cindy. Y no, o sea, como platicábamos, obviamente vemos esos elementos comunes, ¿no? Que atraviesan diferentes historias y esas prácticas que las vemos en muchísimas organizaciones. Así que esperamos que todas estas lecciones que aprendimos hoy las puedan aplicar en las historias que están construyendo. De nuevo, los invitamos a enviar sus historias a OGP para que juntas podamos trabajar en esos mensajes. Vamos a compartir los links después a través del correo electrónico, pero hemos compartido algunos por ahí en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me voy a quedar un par de minutos más si alguien tiene alguna pregunta o si quieren ahondar un poco más en alguno de los temas. Y vamos a tener más talleres en el futuro, así que esperamos que nos van a acompañar después. Así que muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísima suerte. Feliz día. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto, Ángela. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, quienes se quedaron atrás o algo que quisieran compartir. Jorge, ¿ese eres tú o es Carlos? No sabía si tenías otro nombre. Si todavía estás por ahí. ¿No? Bueno. Bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.